Una partícula alfa tiene 2 femtómetros de diámetro. El ADN que puede destruir tiene 2 nanómetros. La partícula es 500 veces más pequeña que su blanco. Y sin embargo, lo rompe con una eficiencia que ningún ácido, ningún veneno, ninguna bala replica en ese volumen de materia. No hay color, no hay olor, no hay sonido. La radiación ionizante no activa ninguno de los sistemas sensoriales que la evolución construyó durante 500 millones de años para detectar amenazas. Un campo de radiación letal y un cuarto completamente vacío son, para el cuerpo humano sin instrumentos, exactamente la misma experiencia. Los ingenieros que entraron al reactor de Chernóbil la noche del 26 de abril de 1986 describieron un sabor metálico en la boca y un hormigueo en la piel. Eso no era detección biológica. Era daño neurológico ya en curso. El sistema nervioso no estaba advirtiendo. Estaba fallando. La invisibilidad de la radiación no es un accidente del fenómeno. Es una consecuencia directa de la escala a la que opera. La respuesta que la mayoría trae es esta. La radiación es invisible porque es como la luz ultravioleta, una onda que el ojo no puede ver. La mayoría de videos de divulgación no corrigen esto porque la distinción parece técnica y menor. No es menor. Es la diferencia entre un fenómeno que lleva energía en forma de onda y un fenómeno que lleva energía en forma de proyectil con masa, carga eléctrica y momento lineal. La radiación alfa y beta no son ondas. Son partículas subatómicas, moviéndose a entre el 5 y el 90% de la velocidad de la luz, con capacidad de colisión física directa con los electrones de cualquier átomo que encuentren en su camino. La radiación gamma sí es una onda electromagnética, pero de una frecuencia tan alta que cada fotón individual carga suficiente energía para arrancar electrones de átomos que bajo ninguna otra circunstancia los perderían. No es luz que no podemos ver. Es un proyectil de energía pura que el ojo no detecta, porque los fotones gamma tienen demasiada energía para interactuar con los fotorreceptores de la retina. Los atraviesan sin registrarse. Una sola distinción destruye la analogía con el ultravioleta. La radiación UV quema la piel porque deposita energía en la superficie. La radiación gamma deposita energía en el núcleo celular, en la médula ósea, en el cristalino del ojo, sin producir ninguna señal en la superficie que el sistema nervioso pueda interpretar como advertencia. Mismo resultado visible en la piel. Mecanismo completamente distinto. Daño en un lugar diferente. Esa diferencia importa cuando se trata de entender por qué el cuerpo no detecta lo que lo está matando. La invisibilidad de la radiación no es una propiedad única. Son varias propiedades distintas, una por cada tipo de radiación, y confundirlas produce el modelo mental equivocado. Empecemos por las partículas alfa. Son invisibles porque no viajan más de unos centímetros en aire y son detenidas por la capa exterior de piel muerta antes de llegar a cualquier receptor nervioso. Nunca alcanzan los fotorreceptores. Nunca activan ningún sensor de presión o temperatura con suficiente energía residual para producir señal. Desde afuera son inofensivas. Una hoja de papel las detiene. Pero si una fuente alfa entra al cuerpo, inhalada, ingerida, inyectada, opera sin ninguna barrera entre ella y el tejido vivo. El polonio 210 que mató a Alexander Litvinenko en 2006 era un emisor alfa. Indetectable por los instrumentos convencionales que los médicos londinenses usaban para buscar venenos. Mortal porque estaba dentro. Las partículas beta penetran más. Pueden atravesar varios milímetros de tejido. Su interacción con la materia produce radiación Cherenkov en medios densos como agua. Ese resplandor azul visible en reactores nucleares sumergidos. Pero en tejido biológico, esa luz no se produce en cantidad detectable. El sistema visual no ve nada. El daño ocurre en silencio. Los rayos gamma son invisibles por una razón diferente a las dos anteriores. Sus fotones individuales no interactúan con ninguna proteína fotosensible de la retina humana. La rodopsina, la proteína que convierte fotones de luz visible en señal nerviosa, responde a fotones de entre 1.8 y 3.1 electronvoltios. Un fotón gamma típico carga entre 100.000 y varios millones de electronvoltios. Esa diferencia no es de grado, es de categoría. El fotón gamma no pasa desapercibido para la retina. La atraviesa sin interactuar con ella.
¿Y qué significa eso realmente? Significa que la invisibilidad de la radiación no es oscuridad. Es una desconexión de escala entre el fenómeno y el detector biológico disponible. La radiación está ahí, perfectamente real, perfectamente detectable con el instrumento correcto. El problema no es que no haya señal, es que el cuerpo humano no tiene receptor en ese canal. Ahora la letalidad, que viene del mismo lugar que la invisibilidad. Un fotón de luz visible carga entre 1.8 y 3.1 electronvoltios. Un fotón gamma carga entre 100.000 y varios millones. Esa diferencia de 5 órdenes de magnitud significa que cada fotón gamma, que interactúa con una molécula biológica, deposita suficiente energía para romper no uno, sino decenas de enlaces químicos en cadena. No en secuencia lenta, sino en femtosegundos. La química orgánica no tiene mecanismo de respuesta en esa escala temporal. El daño ocurre antes de que ningún proceso celular de reparación haya comenzado siquiera a detectarlo. El daño no se distribuye uniformemente en el cuerpo. Los tejidos con mayor tasa de división celular son los más vulnerables: médula ósea, epitelio intestinal, folículos pilosos, gónadas, porque las células en división tienen el ADN más expuesto y los errores de replicación se amplifican en cada ciclo siguiente. Una dosis que no destruye directamente ninguna neurona puede colapsar el sistema inmune en días porque destruyó las células madre de la médula que producen leucocitos. El cuerpo no muere de radiación. Muere de la cascada de consecuencias que sigue a perder la capacidad de reemplazar células en los sistemas con mayor recambio. Imagina que alguien saboteó no la fábrica, sino las máquinas que fabrican las piezas de reemplazo de la fábrica. La fábrica sigue funcionando hasta que algo se rompe y no hay repuesto. Y hay una última capa del mecanismo que casi ningún video separa con precisión suficiente. El daño por radiación tiene 2 fases temporales completamente distintas. La fase aguda, horas a semanas, es el síndrome de radiación aguda. Náusea, pérdida de cabello, colapso del sistema inmune, hemorragia interna. Esa fase ocurre con dosis altas en tiempo corto. La fase tardía, años a décadas, es la carcinogénesis. Una sola célula mal reparada que prolifera durante 10, 20, 30 años antes de volverse tumor. Esas 2 fases tienen mecanismos parcialmente distintos, curvas de dosis-respuesta distintas y poblaciones afectadas distintas. Tratarlas como si fueran el mismo fenómeno, como si daño por radiación fuera una sola cosa, es el error conceptual más común en la comunicación pública sobre riesgo radiológico. Y ese error tiene consecuencias en cómo se regulan exposiciones, en cómo se comunican riesgos a poblaciones afectadas, en cómo se diseñan estudios epidemiológicos. No son el mismo fenómeno. Comparten una causa. No comparten un mecanismo completo. Aquí está la fractura central que este tema carga y que prefiero no resolver demasiado rápido. Los síntomas que el cuerpo produce en respuesta a la radiación aguda, el sabor metálico, el hormigueo, la náusea inicial, no son señales de advertencia. Son los primeros síntomas del daño ya en curso. El sistema nervioso no está detectando la amenaza. Está reportando que ya fue dañado. Eso invierte completamente la función que asignamos a los síntomas. En la mayoría de situaciones de peligro biológico, los síntomas preceden al daño mayor. El dolor de una quemadura advierte antes de que el tejido se destruya en profundidad. La fiebre señala infección antes de que la bacteriemia sea sistémica. El dolor de pecho precede al infarto en la mayoría de los casos. El síntoma es la alarma. Con radiación aguda, la náusea que sintieron los trabajadores de Chernobyl en las primeras horas era consecuencia de daño ya producido al sistema nervioso entérico, no advertencia de daño futuro. La alarma llegó después del incendio. Ahora la capa más incómoda, que la mayoría de explicaciones evita, porque la conclusión cómoda, por eso necesitamos dosímetros, es suficientemente satisfactoria para cerrar el tema. Con dosis subletales, puede no haber ningún síntoma en absoluto durante años. La persona expuesta se siente completamente bien. Va al trabajo. Come normalmente. Duerme. El ADN mal reparado está siendo copiado en cada división celular. El clon aberrante está creciendo en algún tejido del cuerpo. No hay señal. No hay dolor. No hay nada que el cuerpo pueda reportar, porque el sistema de reporte no detecta mutaciones somáticas individuales en tiempo real.
El sistema inmune no puede distinguir entre una célula que acumula mutaciones y una célula completamente normal, hasta que la diferencia se vuelve lo suficientemente grande como para activar reconocimiento, lo cual puede tardar décadas. Y hay una capa paradójica que tiene una forma precisa. La radiación es mortal, en parte porque el cuerpo responde a ella. El sistema inmune ataca los tejidos dañados. La inflamación sistémica colapsa órganos. La apoptosis masiva, muerte celular programada, activada por daño irreparable en el ADN, vacía la médula ósea de células madre en el síndrome agudo severo. Sin esa respuesta inmune, sin esa inflamación, sin esa apoptosis, el daño directo de la radiación sería considerablemente menor en el corto plazo. El cuerpo contribuye activamente a su propio colapso, usando los mismos mecanismos que en otras circunstancias lo protegen. La apoptosis, que elimina células con ADN dañado, es el mecanismo que previene el cáncer bajo exposición normal. Con dosis masivas, ese mismo mecanismo elimina demasiadas células demasiado rápido y el sistema colapsa. La inflamación, que normalmente contiene infecciones, se vuelve sistémica y daña tejido sano. El sistema inmune, que normalmente destruye patógenos, ataca tejido irradiado. Siéntate en eso un momento. La biología de protección y la biología de colapso son el mismo sistema, activado en el contexto equivocado. No hay una respuesta correcta a la radiación aguda severa. Hay una respuesta que evolucionó para otras amenazas y que en este contexto produce consecuencias que el sistema no puede corregir. El cuerpo humano no tiene receptor para radiación ionizante. Eso no es un error de diseño. Es una consecuencia directa de la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Durante los 3.800 millones de años de historia evolutiva de los organismos, los niveles de radiación de fondo nunca fueron suficientemente altos ni suficientemente variables como para crear presión de selección para ese sensor. Los organismos que evolucionaron cerca de fuentes de radiación natural elevada, como la bacteria Deinococcus radiodurans, que sobrevive dosis 3.000 veces letales para humanos, lo hicieron desarrollando sistemas de reparación de ADN extraordinariamente redundantes, no sensores de detección. La solución evolutiva al problema de la radiación no fue detectarla antes, fue reparar el daño después. Los humanos tienen una versión modesta de esos sistemas de reparación. Deinococcus tiene una versión que puede reconstruir su propio genoma completo desde cientos de fragmentos simultáneos, como reconstruir una enciclopedia entera desde confeti, sin tener la edición original de referencia. La diferencia no es de tipo, sino de escala. Y esa escala es la diferencia entre la muerte y la supervivencia a 5.000 grays de exposición. Hay una historia de instrumentación que nadie traza desde aquí y que reorganiza cómo se lee todo lo anterior. El contador Geiger, el primer instrumento capaz de detectar partículas ionizantes individuales, fue desarrollado por Hans Geiger y Ernest Rutherford en 1908. 10 años después del descubrimiento de la radiactividad. Durante esa década, quienes trabajaban con materiales radiactivos no tenían ningún instrumento que midiera exposición en tiempo real. La mujer que trabajó con radio durante más de una década antes de que existiera ese dispositivo no lo hizo por temeridad. Lo hizo porque el instrumento no existía todavía. El dosímetro personal no se introdujo en uso clínico hasta la década de 1940. El gap entre el descubrimiento del peligro y la instrumentación para medirlo en tiempo real fue de 40 años. Eso no es una falla de ingeniería. Es la velocidad normal a la que la tecnología de seguridad sigue al descubrimiento científico. La pregunta que abre no es histórica. Es actual. ¿Cuántos peligros que estamos generando hoy tienen ese mismo gap entre descubrimiento y medición en tiempo real? Y no lo sabemos todavía porque el daño tiene latencia de décadas y hay una conexión final con la física de detección que invierte el problema de manera que tiene aplicaciones que el público no espera. Los detectores modernos de radiación, centelladores, cámaras de ionización, detectores de semiconductor, funcionan exactamente invirtiendo el problema de invisibilidad. La radiación es invisible para los tejidos biológicos porque no produce una señal química que los receptores puedan procesar. Los detectores construyen artificialmente ese canal de señal, convierten la ionización en pulsos eléctricos, en destellos de luz, en corrientes medibles.
El PET scan médico usa positrones emitidos por isótopos radiactivos inyectados al paciente para producir imágenes de metabolismo celular con resolución milimétrica. La misma partícula que el cuerpo no puede detectar, canalizada a través de la instrumentación correcta, se convierte en la herramienta diagnóstica más sensible disponible en medicina clínica. La invisibilidad no es una propiedad absoluta del fenómeno, es una propiedad de la interfaz entre el fenómeno y el detector disponible. Dos preguntas que permanecen abiertas, no como cierre retórico, como coordenadas del estado actual del conocimiento. Primera, ¿es posible desarrollar un biosensor humano para radiación ionizante? ¿Una proteína reportera que produzca una señal detectable por el sistema nervioso en respuesta a ionización? Los organismos extremófilos como Deinococcus expresan proteínas de respuesta al daño por radiación rápidamente tras la exposición. En principio, una proteína similar podría diseñarse para producir una señal neurológica. El problema no es de ingeniería proteica, es de integración con el sistema nervioso periférico. No existe actualmente ningún mecanismo conocido para conectar una señal molecular de daño por radiación con una respuesta sensorial consciente. Si existiera, cambiaría completamente la arquitectura de seguridad radiológica en accidentes nucleares. La pregunta está abierta en bioingeniería sintética. Segunda, los datos epidemiológicos de poblaciones expuestas crónicamente a dosis bajas elevadas muestran patrones de riesgo que no son simplemente la extrapolación lineal del riesgo de dosis altas. Hay evidencia de efectos no lineales, posiblemente mecanismos epigenéticos que se activan solo bajo exposición sostenida, no bajo dosis aguda. El modelo lineal sin umbral que usan las agencias regulatorias para calcular riesgo de dosis bajas es explícitamente una simplificación conservadora, no una descripción mecanística del fenómeno real. El mecanismo de baja dosis crónica no está completamente establecido. Las regulaciones de seguridad radiológica actuales están construidas sobre un modelo que sus propios autores reconocen como aproximación. Al principio de esto, la invisibilidad de la radiación era una propiedad misteriosa, algo que la hacía más peligrosa por lo que ocultaba. Ahora tiene otra forma. La radiación no está escondida. Opera exactamente donde opera, a la escala en que opera, con total transparencia física. Lo que falta no es visibilidad del fenómeno, es un detector biológico que opere en esa escala. El cuerpo humano es un instrumento extraordinariamente preciso para el rango de amenazas que existían cuando fue construido por selección natural durante millones de años. La radiación ionizante no estaba en ese rango con la intensidad ni la variabilidad suficiente para crear presión de selección. El cuerpo llegó al siglo XX sin el hardware para ese canal de señal. Eso no es una vulnerabilidad del fenómeno, es una vulnerabilidad de la interfaz. Y esa distinción importa porque sugiere que el problema no es aprender a temer lo invisible. Es construir los instrumentos que hagan visible lo que la biología sola no puede ver. Lo que yo sostenía en ese laboratorio en París no era invisible. Era perfectamente detectable con el electrómetro correcto. El problema no era oscuridad, era la ausencia del instrumento adecuado. Esa sigue siendo la estructura del problema, en este campo, y en varios otros que todavía no hemos identificado como tales.